Apartamento 1102, edificio Cámbulos Gold, sector La Ceiba. Tenemos brecha de pasillo, de chape de muro de pasillo, en muy buen estado. Tenemos un esquinero en pasta, el cual se observa y se detalla correctamente instalado. Muro de color blanco sin ningún tipo de perforación. Asimismo tenemos un timbre, el cual está funcionando de manera correcta. Tenemos en la parte superior muro de color blanco sin ningún tipo de perforación y nomenclatura en acrílico. Tenemos para el acceso al apartamento pasillo con el chape en cerámica en buen estado y tenemos marco de puerta en madera. El marco se observa con pequeñas salpicaduras de pintura, pero por demás se observa y se detalla en muy buen estado. Parte superior se observa filos y bordes de muro en muy buen estado, carpintería del marco en buen estado. Acá se observa un pequeño detalle en la parte interna del marco. Marco por demás se observa y se detalla en muy buen estado. La puerta está un poquito aislada del muro. Filos y bordes de muro se observan y se detallan en buen estado. Parte inferior se observa y se detalla en buen estado. Parte inferior de la puerta en muy buen estado. No se observan rastros de humedad al momento del video. La puerta en madera tiene dos apliques en aluminio, los cuales se observan en muy buen estado. La puerta no presenta golpes, fisuras ni hendiduras. Me relaciona una chapa, de la cual tengo dos copias de llave de la palanca y dos del seguro. Seguro funcionando de manera correcta. Puerta asegura. Desasegura de manera correcta y la palanca funcionando de manera correcta. Ya está asegurado. Le tenemos a quitarle el seguro. Observamos y detallamos parte interna del marco. El marco se observa en buen estado. Observamos restos de pegante en la parte interna. Se observa también un detalle cerca al ingreso de la chapa. Por demás se observa marco en buen estado, parte interna, marco en buen estado, bisagras se observan y se detallan en buen estado, filos y bordes en buen estado. En la puerta se observan perforaciones de puntillas, en tapatornillo. Por demás se observa y se detalla en buen estado. En la parte inferior se observa que el marco no presenta rastros de humedad al momento del video. Borde interno se observa un poquito despegado en la parte inferior. Se observan restos de pegante en el marco. Observamos y detallamos un resane en el marco. Alrededor del mismo, en la parte inferior observamos papel tapiz un poquito despegado. Se observa guardaescobas completo. Detallamos el papel tapiz. Parte intermedia se observa en muy buen estado, correctamente instalado. Parte superior se observa borde un poquito despegado, tapiz sin ningún tipo de perforación. Observamos y detallamos borde de tapiz. Detallamos la puerta abierta. Parte inferior, filos y bordes en muy buen estado. Observamos un tope antigolpes, se observa un pequeño
una pequeña fisura, seguro funcionan de manera correcta de la parte interna. Y la palanca también está funcionando de manera correcta. Parte superior en muy buen estado. Observamos en la parte interna, parte inferior en muy buen estado. Carpintería se observa sin golpes, fisuras ni hendiduras, en muy buen estado. Tenemos un muro pintado de color blanco, pintura uniforme, muro sin ningún tipo de perforación. Punto eléctrico con su tapa en muy buen estado y observamos guardaescobas completo. Tenemos borde de columna con papel tapiz, se observan guardaescobas completos y observamos el papel tapiz. Acá se observa un poquito rasgado. Parte superior se observa en buen estado, filos y bordes se observa correctamente instalado. Observamos muro totalmente pintado de color blanco sin ningún tipo de perforación. Tenemos guardaescobas completo, muro sin ningún tipo de perforación. Y se observan puntos eléctricos con sus tapas con algo de desgaste por el uso. Ya se va cristalizando un poco la pasta, se observa un poquito desgastado por uso. Tenemos guardaescobas completo, muro de color blanco sin ningún tipo de perforación, punto eléctrico con su tapa con algunas manchas o salpicaduras al color del muro. Tenemos una persiana en la cual solo hay desplazamiento de una de sus piezas hacia la parte derecha y recoge completa. Tenemos muro pintado de color blanco sin ningún tipo de perforación, punto eléctrico con su tapa en muy buen estado y tenemos una puerta de 3 piezas de balcón. Observamos marco en aluminio en muy buen estado, vidrio sin ningún tipo de papel. La puerta me relaciona 3 copias de la llave, 2 de ellas están un poco dobladas, manija correctamente instalada, el marco en aluminio se observa en muy buen estado y la guía de la persiana también se observa en muy buen estado. Corremos un poco la persiana para detallar vidrio. Pieza izquierda se observa en muy buen estado. La guía se observa en muy buen estado. Pieza intermedia se observa en muy buen estado el vidrio. El marco se observa en muy buen estado, sin ningún tipo de detalle, de golpes, fisuras, hendiduras, perforaciones. En muy buen estado. Tenemos enchape de piso del área de sala comedor, observamos y detallamos. Enchape de piso cerca al balcón, se observan guardaescobas completo. Se observa pequeños rayones en el porcelanato. En esta parte también se observan pequeños rayones en el porcelanato. Por demás, se observa y se detalla porcelanato completo.
guardaescobas completos. Acá se observa una pequeña mancha. Similar a las manchas de óxido, posiblemente mancha de óxido, un pequeño rayón acá cerca a la corredera del balcón. La corredera del balcón tiene los bordes con algunas pequeñas desportilladuras. Detallamos el enchape de piso hacia el área de la entrada. Se observa y se detalla en buen estado, guardaescobas completo. Observamos y detallamos el enchape hasta este punto. Las brechas se observan un poco manchadas. No hay faltante de brecha y no hay faltante de enchape. Tenemos en el área de sala comedor un mueble, el cual podemos observar y detallar. Borde de mueble se observa en muy buen estado. Tenemos 3 lámparas en la parte superior, lateral se observa en buen estado. Observamos parte superior, tapiz, se observa y se detalla algo despegado en sus bordes. En el mueble está el punto para aire acondicionado en la parte superior, es donde está el tapiz un poco arrugado debido a que se desmonta para nuevamente instalar, si es de requerimiento del arrendatario, aire acondicionado. Lateral del mueble se observa en buen estado. Detallamos funcionamiento de las lámparas funcionan de manera correcta las 3. Tenemos punto donde se instala el televisor con varias perforaciones debido precisamente a la instalación del televisor. Tenemos mueble, se observa con algunos pequeñas peladuras en su carpintería. Con algunos detalles de peladuras. Lateral también se observa con algunos detalles de peladuras. Filos y bordes también se observan con pequeños detalles de peladuras. Cabe resaltar que el mueble no presenta rastros de humedad al momento del video, pero sí se observan y se detallan peladuras, algunas peladuras en su carpintería. Por demás se observa muebles sin rastros de humedad al momento del video. Parte inferior se observa carpintería en buen estado, con algunos detalles de peladuras como lo mencionaba anteriormente. Acá se observa el punto de encendido de las luces. Se observa que se despegó de la cinta doble faz. Tenemos parte superior, mueble con carpintería sin rastros de humedad. Se observan pequeñas peladuras en algunos de los bordes, como lo ves esta parte. Acá se observan pequeños retoques que le dieron algunas peladuras y restos de pegante en esta área. Tenemos un entrepaño con algunos rayones, detalles de uso, unas pequeñas peladuras ya retocadas. Este entrepaño se observa también con algunos retoques, algunas peladuras en el entrepaño. Cabe resaltar que no presenta detalles de humedad, solo desgaste por uso, algunas pequeñas peladuras y algunos
detalles ya retocados. El resto del mueble se observa parte inferior también, en esa parte. Carpintería sin rastros de humedad, con pequeños detalles de peladuras. Parte inferior observamos el papel tapiz en algunas áreas, como en sus uniones, un poco despegado. Guardaescuadras se observan completos. Tenemos cubierta de sala comedor, dos plafones con bombillo funcionando de manera correcta. Tenemos cubierta sin rastros de humedad, cubierta de color blanco, sin rastros de humedad, cubierta de sala comedor. Tenemos asimismo la corredera del balcón, deslizando completamente, abre en su totalidad. Al ingresar al área de balcón observamos la guía de la misma en buen estado, el enchape de piso en buen estado, guardaescobas completo, rejilla correctamente instalada. Observamos los guardaescobas en muy buen estado, muro de color blanco sin ningún tipo de perforación, filos y bordes de muro en muy buen estado, muro de color blanco sin ningún tipo de perforación, filos y bordes de muro se observan y se detallan en muy buen estado. Tenemos muro con filos y bordes en muy buen estado, muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación, plafón con su respectivo bombillo, el cual se encuentra funcionando de manera correcta. Detallamos filos y bordes del muro en muy buen estado. Tenemos muro pintado de color blanco, guardaescobas completo, y tenemos vidrio de balcón en muy buen estado, sin ningún tipo de papel, y el tubo metálico se observa en buen estado. En el muro se observan unos rezanes ya viejitos. Validamos que los tubos de gas, llave de corte de gas esté cerrado. Detallamos mueble. En la parte superior se observa el portacopas en buen estado, carpintería se observa y se detalla en buen estado, filos y bordes de carpintería en muy buen estado, lámina sin rastros de humedad. En esta área se observan también unos pequeños retoques. El entrepaño se observa y se detalla con filos y bordes en buen estado, parte inferior en buen estado. Detallamos parte superior en buen estado, bordes en buen estado, correctamente sujeto. Observamos la repisa en buen estado. Tenemos una barra con filos y bordes en muy buen estado, parte frontal se observa en muy buen estado, lateral en buen estado, barra sin golpes, hendiduras, fisuras, no se encuentra partido, vencido o fisurado, mueble con lateral en muy buen estado, parte inferior se observan pequeñas peladuras, el papel se observa un poco despegado, guardaescobas se observan completos. Tenemos el otro costado del mueble, se observa filos y bordes en buen estado, parte inferior se observa con algunas pequeñas peladuras, por demás se observa en buen estado, bordes con peladuras, pero por demás en buen estado. Tenemos parte frontal, mueble inferior, tenemos 3 gavetas
y 2 puertas. Detallamos parte frontal de las gavetas, se observa y se detalla en buen estado, con apertura tipo push. El fondo se observa con desgaste en la pintura, con algunos detalles en el fondo, en su pintura. La gaveta abre correctamente, cierra correctamente, el push funciona de manera correcta. Parte interna de la gaveta se observan algunas pequeñas manchas y el mismo detalle de la pintura. Por demás, parte interna se observa muy buen estado, gaveta abriendo de manera correcta, push funciona de manera correcta. Gaveta número 3, el mismo detalle del fondo, gaveta abriendo de manera correcta, lateral en buen estado, push funcionando de manera correcta. Las 2 puertas, parte inferior se observa en buen estado, el borde ya habíamos detallado, las peladuras, apertura también push, observamos bisagra en muy buen estado, parte inferior en muy buen estado, la lámina se observa en muy buen estado, parte interior interna en muy buen estado, lámina en muy buen estado, parte interna en buen estado, entrepaño en buen estado, sin rastro de humedad, y el sistema push está funcionando de manera correcta. Ingresamos hacia el área de la cocina, observamos y detallamos el enchape de piso. Esta área en buen estado, porcelanato en buen estado, tenemos la rejilla de desagüe en buen estado, guardaescobas se observan completos, porcelanato completo, enchape de piso sin faltante en muy buen estado, guardaescobas se observan completos. Detallamos el enchape de piso en muy buen estado, con sus guardaescobas completos, enchape sin faltante. Tenemos una puerta con madera, carpintería y manija de aluminio en buen estado, carpintería se observa en buen estado, filos y bordes en muy buen estado, sin rastros de humedad al momento del video. Parte interna se observa en muy buen estado, la carpintería, la lámina, y se observa la manija en muy buen estado. Tenemos parte interna, carpintería en buen estado, bordes con pequeños detalles, fondo, carpintería sin rastro de humedad en muy buen estado, carpintería sin rastro de humedad en muy buen estado. Observamos encendido tanto de la cocina como del área de zona de ropas, funcionando de manera correcta. Parte interna se observa carpintería en muy buen estado, lateral se observa carpintería en muy buen estado. La puerta queda entreabierta, toca ajustar alguna de las bisagras. Observamos copero en buen estado y portavinos en muy buen estado. Carpintería en buen estado, parte frontal mueble superior de la cocina, carpintería en muy buen estado. Gato funcionando de manera correcta con su debida fuerza, parte interna en muy buen estado, carpintería sin rastros de humedad al momento del video, bisagras en muy buen estado, funcionando de manera correcta. Puerta número 2, parte interna en buen estado, carpintería se observa en buen estado, fondo en muy buen estado, gato con fuerza. Tenemos otro copero y portavinos con repisas o entrepaños en muy buen estado, carpintería sin rastro de humedad al momento del video. Tenemos 2 puertas, carpintería parte frontal se observa y se detalla en muy buen estado, manijas en aluminio en muy buen estado, vidrio con papel esmerilado en la parte interna en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado en la parte interna, filos y bordes en muy buen estado, fondo y entrepaños en muy buen estado. Observamos bisagras funcionando de manera correcta. La campana extractora ya se probó anteriormente, se observa en muy buen estado. Parte inferior se observa y se detalla en muy buen estado.
Tenemos puertas en buen estado, filos y bordes en muy buen estado, manija correctamente sujeta e instalada, filos y bordes carpintería en muy buen estado, fondos y entrepaños en muy buen estado, sin rastros de humedad al momento del video, bisagras funcionan de manera correcta. Observamos otras dos puertas, parte frontal en muy buen estado, carpintería sin rastros de humedad, filos y bordes en muy buen estado, manijas en aluminio en muy buen estado, parte interna carpintería en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, carpintería sin rastros de humedad, sin golpes, fisuras o hendiduras, fondos y entrepaños en muy buen estado. Dos últimas puertas del mueble superior, carpintería parte interna en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, manijas correctamente sujetas, bisagras en buen estado, funcionan de manera correcta, filos y bordes en buen estado, sin rastros de humedad su carpintería, sin perforaciones, golpes, hendiduras. Parte interna observamos platero en buen estado, en el fondo se observan pequeños puntos con pequeñas sopladuras en el fondo. Por demás se observa la lámina sin rastros de humedad en la parte de la base y el platero se observa en buen estado. Tenemos enchape de muro en porcelanato. Observamos antes, acá se observa un poco despegado el borde del tapiz. Parte superior se observa un resán en el fondo. Muro en la parte superior de color blanco, timbre tipo chicharra, funcionan de manera correcta y observamos y detallamos la cubierta del área de la cocina, plafón con bombillo funcionando de manera correcta. Ahora sí, detallamos enchape, porcelanato en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, porcelanato sin golpes, fisuras o hendiduras, punto eléctrico, toma corriente de seguridad en muy buen estado. Observamos el enchape en muy buen estado y observamos mesón de cocina, filos y bordes en muy buen estado. Observamos y detallamos el salpicadero en muy buen estado. Lateral en muy buen estado. Borde no se encuentra vencido, partido o fisurado y su lámina asimismo no se encuentra vencida, partida o fisurada. Observamos a detalle, hacemos un pequeño recorrido por todo lo que es el mesón para detallar, pues, valga la redundancia, que no esté vencido, partido o fisurado. Observamos lavaplatos con su lámina en buen estado. Acá se observa una pequeña hendidura, acá también. Restos de silicona. Llave en buen estado con su respectivo filtro en muy buen estado. Llave funcionan de manera correcta, abren correctamente, salpicadero en buen estado. Observamos estufa de 4 puestos, detallamos, ya probamos el funcionamiento. La lámina se observa en buen estado, parrilla se observa en buen estado, parte interna se observa y se detalla en buen estado. Observamos cada una de sus parrillas, observamos la parte interna de la cocina. Acá se observa, la parrilla sí se observa bastante rayada, la lámina, perdón. Acá también se observa un poco rayada la lámina. Acá se observa una pequeña hendidura. Por demás se observa y se detalla en buen estado. Los quemadores se observan en buen estado, los chisperos.
Observamos estas otras dos, parte interna en buen estado, parrilla en buen estado, parte interna en muy buen estado. Ya anteriormente probamos el funcionamiento, tenemos botones en muy buen estado, no se encuentran quemados. Continuamos con mueble inferior de cocina, tenemos mueble inferior de cocina lateral en buen estado, borde inferior una pequeña desportilladura o peladura. Observamos carpintería, parte superior en muy buen estado, dos puertas con carpintería en la parte frontal en muy buen estado, bordes en muy buen estado, carpintería en la parte frontal, se observa y se detalla en muy buen estado. Acá se observa una pequeña desportilladura en el borde. Parte interna observamos carpintería en muy buen estado, borde en muy buen estado, sin rastros de humedad, las bisagras se observan y se detallan en muy buen estado, parte interna en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, bisagras funcionando de manera correcta. Fondo con una pequeña mancha en la parte superior y en la parte inferior. Observamos entrepaño en buen estado, parte inferior se observa y se detalla en buen estado. Tenemos carpintería en buen estado en la parte frontal, parte inferior en buen estado. Observamos acá faltante en el bordecito. Observamos el área donde se encuentra ubicado el horno microondas. Como ya probamos, chispero funciona de manera correcta, su luz también funciona de manera correcta y el horno funciona de manera correcta. Tenemos filos y bordes de la carpintería en muy buen estado, parte inferior en muy buen estado. Se realizó primero funcionamiento tanto de horno como estufa, campana y calentador, debido a que cuando los inmuebles están desocupados demora un poquito en subir el gas. Borde de gaveta en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, bordes en muy buen estado, la lámina se observa en muy buen estado y los bordes en muy buen estado, lateral en muy buen estado, fondo en buen estado, gaveta sin rastros de humedad y gaveta número 1 desliza de manera correcta, riel en buen estado, fondo en buen estado, sin rastros de humedad al momento del video. Dos puertas, puerta número 1, carpintería en buen estado, bordes en buen estado, acá se observa un pequeño detalle, por demás se observa un buen estado, parte interna, filos y bordes en muy buen estado, parte inferior, carpintería sin rastros de humedad, bisagras con algunos detalles de óxido, pero en general funcionando de manera correcta, abriendo y cerrando de manera correcta, fondo y entrepaño en muy buen estado. Tenemos dos puertas, parte frontal en buen estado, parte inferior se observa y se detallan, bordes en muy buen estado, la lámina sin golpes, fisuras, abolladuras, hendiduras, parte interna se observa y se detalla en muy buen estado, carpintería sin rastros de humedad, las láminas sin golpes. Observamos instalación hidráulica de lavaplatos sin ningún tipo de goteo y se observa el fondo con algunas manchas de uso. Cabe resaltar que están las manchas presentes, pero no se observa soplada la lámina, no hay rastro de humedad. Fondo en buen estado y se observa que al momento del video no hay goteo ni filtración en la instalación hidráulica del lavaplatos y se observan las mismas manchas o manchas similares a las de el fondo de abajo en el entrepaño. Puertas funcionan de manera correcta. Por último tenemos puerta con filos y bordes en buen estado, lámina en muy buen estado, manija en buen estado, filos y bordes en buen estado, parte interna observamos fondo y entrepaño en muy buen estado, gaveta, puerta, perdón, abriendo y cerrando de manera correcta. Tenemos mueble
con muro con guardaescuadras completo y filos y bordes de muro en muy buen estado. Carpintería de mueble también se observa en muy buen estado. Probamos acá en la parte inferior, se observa un poquito despegada. Acá también tenemos un pequeño rayón o desportilladura en la madera. Por demás se observa en buen estado. Parte superior observamos este marco también una pequeña peladura. Su base en la parte inferior se observa en buen estado. Carpintería sin rastros de humedad. Al momento del video observamos lateral. El soporte se observa carpintería en buen estado. Parte inferior también observamos un pequeño detalle de desportilladura. Se observa también guardaescuadras completo y se observa un poco despegado el papel tapiz en los bordes. Tenemos mueble en la parte superior, carpintería, parte frontal se observa en buen estado. Detallamos una a una de las gavetas. Esas puertas, perdón, parte frontal en muy buen estado. Carpintería sin rastros de humedad, manijas correctamente sujetas. En los bordes de las manijas se observan pequeñas peladuras. Parte interna, carpintería en buen estado, filos y bordes en buen estado. Fondo pintado de color blanco, carpintería sin rastros de humedad, bisagras en muy buen estado. Tenemos dos últimas puertas con carpintería en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, carpintería sin rastros de humedad al momento del video, filos y bordes en buen estado, parte interna en muy buen estado, fondo en muy buen estado, carpintería en muy buen estado. Tenemos el área de ropas con una puerta con madera en muy buen estado, carpintería se observa en muy buen estado, parte inferior, carpintería se observa en muy buen estado, deslizando de manera correcta, se observan y se detienen los bordes sin rastros de humedad al momento del video. Tenemos filos y bordes de muro en muy buen estado, guardaescobas completo, se observa el calentador que fue probado inicialmente. Tenemos filos y bordes de muro en muy buen estado. Observamos la guía de la puerta, carpintería se observa en buen estado, se observa una pequeña salpicadura de pintura. La guía por demás se observa en muy buen estado. La carpintería de la puerta se observa en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Carpintería sin perforaciones y sin rastros de humedad al momento del video. Parte inferior sin rastros de humedad. Guardaescobas completo, barda para ubicación de la lavadora. Enchape a 2 tonos, tenemos muro pintado de color blanco, punto de llenado y desagüe de la lavadora en buen estado, y tenemos un perchero un poco inclinado, se encuentra amarrado y se alcanza a observar que está suelto, está partido en esta parte, se observa que está amarrado. Observamos muros sin detalles. Acá tenemos una perforación y tenemos 2 cuerdas o tendederos incrustados al muro. Muros sin ningún tipo de perforación, caja de breakers con su respectiva tapa, punto eléctrico pintado el color del muro, caja de breakers con su respectiva tapa. Detallamos el calentador que ya probamos funcionamiento anteriormente. Calentador de marca Bosch, funcionando de manera correcta. Llave de corte en muy buen estado, punto eléctrico también pintado al color del muro. Detallamos funcionamiento de el llenado de la lavadora, punto eléctrico con manchas al color del muro. Enchape en muy buen estado, guardaescobas completo, el enchape se observa en muy buen estado, sus brechas se observan completas, pese a que están completas, se observan detalles, o sea, están un poco manchadas. Muro pintado de color blanco, pintura uniforme, y tenemos muros sin ningún tipo de perforación. Se encuentra la caja de llaves de corte de gas, llave de corte de estufa, de horno, de calentador, las duchas
Esta llave se observa y se detalla en muy buen estado. Tenemos lavadero, observamos muro pintado de color blanco, una ventilación con marco en aluminio, vidrio en muy buen estado, seguro. La ventana abre de manera correcta. Marco con algunas pequeñas manchas salpicaduras de pintura, cubierta de color blanco, sin rastros de humedad al momento del video, pintura uniforme, plafón con su respectivo bombillo funcionando de manera correcta, enciende en la parte interna de la primera puerta que se ubica en el área de la cocina. Como pudimos detallar, observamos muros sin ningún tipo de perforación. Tenemos lavadero, parte frontal en muy buen estado, se observa sin golpes, rejilla correctamente instalada, el tanque con su respectivo tapón, algunas manchas de óxido, llave funcionando de manera correcta, abriendo y cerrando correctamente. Parte inferior se observa el enchape, una ventilación, instalación hidráulica del lavadero, y observamos barda con filos y bordes en muy buen estado y algunas tabletas de porcelanato. Acá en la parte del tendedero ya la verificamos. Continuamos con el pasillo que conduce hasta las habitaciones. Antes de continuar, cerramos el balcón. Tenemos citófono, probamos funcionamiento del mismo. Aló, Palacios, ¿puede devolverme la llamada, por favor? Bueno, probamos funcionamiento del citófono, muro pintado de color blanco sin ningún tipo de perforación, citófono con función. Gracias. Funciona de manera correcta. Punto eléctrico con su tapa en muy buen estado, guardaescobas completo, muro pintado de color blanco sin ningún tipo de perforación. En general los muros de pasillo sin ningún tipo de perforación, pintura uniforme. Detallamos el enchape de piso de esta área, se observa y se detalla el enchape de piso. Hacemos un recorrido, guardaescobas y el enchape en muy buen estado. Guardaescobas y el enchape se observan y se detallan en muy buen estado. Recorrido hacia el otro costado, observamos y detallamos filos y bordes de muro. En buen estado, tenemos muros sin ningún tipo de perforación, guardaescobas como mencionaba completos, muro sin ningún tipo de perforación, filos y bordes de muro en muy buen estado, muro sin ningún tipo de perforación al momento del video, y observamos pintura de muro uniforme. Pintura de muros, se observa y se detalla uniforme. Detallamos la primera puerta, tenemos parte inferior del marco, se observa acá un pequeño detalle en este bordecito muy mínimo. Observamos algunas pequeñas manchas salpicaduras de pintura en la parte inferior, por demás se observa el marco en buen estado. Acá se observa un pequeño detalle en la carpintería. Se observa un detalle. Por demás, marco se observa y se detalla en buen estado. Lateral, lado izquierdo, observamos marco, parte inferior con manchas salpicaduras de pintura. Por demás se observa marco en buen estado, parte superior en buen estado, filos de muro en muy buen estado. Tenemos una puerta en madera con dos apliques en aluminio, un gancho plástico. Se observa la lámina de la puerta sin golpes, fisuras y hendiduras, y se observa sin rastros de humedad al momento del video. Carpintería con filos de borde en muy buen estado, los apliques
se observan y se detallan correctamente instalados. Parte superior, aplique en aluminio en muy buen estado. Tenemos una chapa de palanca que me relaciona 3 copias de la llave. Parte interna del marco, se observa un detalle en la parte inferior. Se observan detalles en la parte interna. Por demás, filos y bordes en buen estado. Borde de muro se observa y se detalla en muy buen estado. Se observan algunos detalles en los bordes del muro. Observamos y detallamos lateral de la puerta. Se observa y se detalla en buen estado. Parte inferior en muy buen estado. Y tope magnético, tope antigolpes en buen estado. Se observa que hubo antes otra chapa y se alcanza a observar pues por donde estaba situada la misma. Tenemos llave funcionando de manera correcta. Parte interna de la puerta en muy buen estado, carpintería en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación, pintura de muro uniforme. Y observamos el punto eléctrico con su tapa en muy buen estado. Tenemos guardaescobas completo, muro pintado de color blanco sin ningún tipo de perforación. Detallamos su guardaescobas y detallamos muro con pintura uniforme, muro totalmente pintado de color blanco sin ningún tipo de perforación. Punto eléctrico con su tapa en muy buen estado. Tenemos muro pintado de color blanco sin ningún tipo de perforación. Filos y bordes de muro se observan y se detallan en muy buen estado. Observamos punto para aire acondicionado sin sus respectivas tapas ciegas. Muro totalmente pintado, filos y bordes de muro en muy buen estado. Guardaescobas completo. Tenemos ventana con blackout y persiana. Probamos. Detallamos primero bordes de muro en muy buen estado, parte superior bordes de muro en muy buen estado, ventana con marco en aluminio, vidrio sin ningún tipo de papel. Observamos punto eléctrico en muy buen estado, ventana abriendo de manera correcta, abre en su totalidad, desliza correctamente, cierra en su totalidad, seguro funcionando de manera correcta. Tenemos funcionamiento de el blackout, ya detallamos que enrolla de manera correcta y abre completamente. En la parte inferior se observan manchas de uso. Blackout no se encuentra roto, no se encuentra vencido. El borde se observa en buen estado. Y tenemos la persiana enrollando de manera correcta y deslizando de manera correcta. La persiana sí presenta poco desgaste por el tiempo de uso. Persiana enrolla de manera correcta y abre en su totalidad. Observamos y detallamos puerta de cuarto de máquinas, carpintería se observa en buen estado, marco con rastros de pegante, pero en general se observa y se detalla en buen estado. La lámina de la puerta se observa y se detalla en buen estado, con los apliques en aluminio en muy buen estado. Chapa de palanca abriendo de manera correcta, borde inferior se observa en muy buen estado, la lámina se observa y se detalla en muy buen estado. Observamos al interior, borde de la barda en muy buen estado y se observa un soporte metálico para la máquina del aire acondicionado, la ventilación tipo persiana. Por demás se observa cableado para la instalación del aire acondicionado. Parte inferior observamos guardaescobas completos y se observa tapiz correctamente instalado. Tenemos un mueble, repisa se observa con pequeñas peladuras, se observan tornillos saliendo de la parte inferior y observamos bordes con detalles
En la pintura, acá se observa ya la pintura un poco cristalizada, deterioro por tiempo, una pequeña mancha. Observamos las perforaciones para la instalación del televisor, la repisa en la parte superior con bordes sin rastros de humedad, parte superior se observa un borde en buen estado, tapiz en la parte superior sin perforaciones, correctamente instalado, borde inferior se observa sin rastros de humedad al momento del video. Estos detalles de peladuras por demás, en la lámina no se observan más detalles al momento del video. Tenemos un closet de piso a techo y de pared a pared. Observamos y detallamos marco, parte inferior observamos marco con bordes con pegante, acá se observa un poquito despegado, rastros del pegante en el borde. Parte superior observamos la lámina en buen estado, carpintería en buen estado. Puerta, lado derecho, observamos parte superior en muy buen estado, la lámina en muy buen estado, vidrio en buen estado y los apliques en aluminio en muy buen estado. Parte inferior, observamos la guía en buen estado. Tenemos la lámina en buen estado, parte inferior, parte superior se observa la lámina en buen estado, el vidrio en buen estado. Abriendo, tenemos guía en muy buen estado, enchape de piso en porcelanato en buen estado, tenemos fondo pintado en color blanco, un tubo perchero correctamente instalado, muro pintado en color blanco, carpintería se observa y se detalla en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, carpintería en muy buen estado, parte interna y la base del maletero se observa en muy buen estado, fondo totalmente pintado en color blanco sin ningún tipo de perforación, perchero se observa correctamente instalado, carpintería en muy buen estado. Y costado derecho observamos puertas que deslizan de manera correcta, abren en su totalidad, parte interna se observa carpintería en buen estado. Observamos el lateral, carpintería en muy buen estado. Tenemos fondo y entrepaños con carpintería en muy buen estado, parte frontal de 3 gavetas, carpintería se observa en buen estado, filos y bordes en muy buen estado y zapatero con carpintería en muy buen estado. Tenemos gaveta número 1, abriendo de manera correcta, fondo en muy buen estado, riel en muy buen estado, gaveta número 2, abriendo de manera correcta, fondo en muy buen estado, se observan pequeñas manchas de tinta al parecer de lapicero. Y gaveta número 3 abre completamente, el riel se observa con un poquito duro para abrir, carpintería en buen estado, fondo pintado de color blanco. Tenemos el enchape de piso de la habitación, porcelanato, el cual se observa y se detalla en buen estado, no se encuentra vencido, partido o fisurado. Cerámica se observa en buen estado, cerámica no porcelanato se observa en buen estado, el enchape de piso se observa y se detalla en muy buen estado. Observamos y detallamos el enchape en general en muy buen estado. Y tenemos cubierta pintada de color blanco sin rastros de humedad al momento del video, cubierta totalmente pintada. Y tenemos plafón con bombillo funcionando de manera correcta. El enchape de piso, como mencionaba, completo sin detalles. Saliendo de la habitación número 1, cerramos la puerta del closet y continuamos con video. Tenemos pasillo con enchape de piso en buen estado, tenemos una puerta con marco, parte inferior en muy buen estado, carpintería se observa en buen estado, parte superior se observa carpintería en muy buen estado, lateral derecho carpintería en muy buen estado. Tenemos puntos que no tienen tapatornillos, parte inferior en muy buen estado, carpintería en muy buen estado en la parte inferior,
La lámina de la puerta se observa con algunos apliques en aluminio muy buen estado y se observa parte superior, gancho plástico. Observamos carpintería, parte inferior en muy buen estado, restos de pegante, se observa acá un poquito despegada en los bordes, carpintería por demás se observa muy buen estado, parte superior, carpintería muy buen estado, parte interna se observan detalles en el marco, parte interna del marco se observa en buen estado, este pedazo un poquito despegado en la parte inferior, acá también es algo golpecito, salpicadura de pintura. Borde de la puerta se observa en buen estado, el lateral de la puerta se observa en buen estado, puerta no relaciona, 3 copias de la llave, probamos funcionamiento de la misma, es la correcta, parte interna de la puerta se observa y se detalla en muy buen estado, carpintería en muy buen estado, tenemos un muro pintado de color blanco sin ningún tipo de perforación. Y tenemos guardaescobas completo, muro pintado de color blanco sin ningún tipo de perforación, guardaescobas completo. Tenemos punto de internet, punto eléctrico en muy buen estado, guardaescobas completo, muro pintado de color blanco sin ningún tipo de perforación. Tenemos una persiana, punto eléctrico se observa y se detalla en buen estado, persiana deslizando de manera correcta, ventana con marco en aluminio, vidrio sin ningún tipo de papel, observamos ventana abriendo en su totalidad y cerrando en su totalidad, seguro. La ventana se encuentra un poco, la ventana está un poco descuadrada. Seguro funcionando de manera correcta. La persiana como también desliza correctamente. Observa un poco manchada pues por el uso. Tenemos enchape de piso en porcelanato, el cual se observa y se detalla en buen estado. Enchape de piso en buen estado, muro totalmente pintado de color blanco sin ningún tipo de perforación. Pintura de muros uniforme, muro pintado de color blanco sin ningún tipo de perforación. Parte inferior observamos guardaescobas completo. Enchape de piso de esta habitación, que es la habitación de servicio, se observa y se detalla en muy buen estado. Enchape de piso sin golpes, no se encuentra manchado, no se encuentra rayado. Se observa de enchape de piso en muy buen estado. Tenemos puntos eléctricos con sus tapas en buen estado. Guardaescobas completo. Tenemos marco en muy buen estado. Parte superior en buen estado. Filas bordes de muro en muy buen estado. Marco en muy buen estado. Parte intermedia, marco en muy buen estado. Parte inferior, marco en muy buen estado. Borde inferior de la puerta en buen estado. La lámina con un aplique en aluminio en buen estado y chapa de palanca de baño. Tenemos al interior marco, se observa acá, esta parte se observa despegada y acá una peladura, por demás el marco se observa y se detalla en buen estado con restos de pegante, pero en general en buen estado. Parte interna en muy buen estado, borde interno de la puerta se observa y se detalla en muy buen estado, y el marco en la parte interna se observa y se detalla en buen estado sin rastro de humedad al momento del video. Observamos y detallamos la puerta sin ningún tipo de golpe, parte interna del marco en muy buen estado, borde de muro en muy buen estado. Parte interna de la puerta se observa y se detalla la lámina en muy buen estado, sin golpes, sin rastros de humedad, sin fisuras ni hendiduras. Observamos muro
pintado de color blanco sin ningún tipo de perforación, una persiana en muy buen estado, muro enchapado de manera correcta, enchape de muro sin golpes, perforaciones, no está partido, no ha sido fisurado, punto eléctrico de seguridad en muy buen estado, la persiana funciona de manera correcta, cierra correctamente, acá se encuentra con un detalle por demás, se observa y se detalla en muy buen estado, abre y cierra correctamente, desliza de manera correcta y asegura de manera correcta. Una ventana con marco en aluminio, vidrio en muy buen estado, sin ningún tipo de papel. Ventana asegurando de manera correcta. Tenemos muro sin ningún tipo de perforación. Y tenemos lavamanos de marca Corona. Observamos lavamanos sin pedestal. Observamos el enchape de muro de la parte inferior de lavamanos en muy buen estado. Tenemos enchape de muro en la parte superior en muy buen estado. Enchape de muro en buen estado. Al respaldo del sanitario se observa el enchape en buen estado. Lavamanos funcionando de manera correcta, abriendo y cerrando correctamente. No se observa un goteo al momento del video. Sí se observa un poquito de agua porque lavaron hoy antes de hacer video. Tenemos lateral del sanitario en buen estado, parte frontal en muy buen estado y lateral derecho se observa y se detalla en buen estado. Tenemos sanitario de marca Corona, lateral del tanque se observa y se detalla en muy buen estado, parte interna se observa y se detalla la tapa en muy buen estado y la instalación se observa con su respectiva cadena. Observamos muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación. Muro sin ningún tipo de perforación. Tenemos muros sin ningún tipo de perforación, guardaespaldas completo. Observamos portapapel con su respectivo tubo, punto eléctrico con su tapa en muy buen estado, toallero en buen estado, muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación. Una cubierta pintada de color blanco, pintura uniforme, plafón con su respectivo bombillo, ducha con división en vidrio con aluminio. Aluminio se observa en muy buen estado, vidrio no se encuentra manchado, vencido, partido o fisurado y el marco de aluminio se observa y se detalla en muy buen estado. Tenemos asiento sanitario en muy buen estado, asiento sanitario se observa y se detalla en muy buen estado, parte interna en muy buen estado, sanitario desaguando de manera correcta. El enchape de piso se observa en muy buen estado, un poco manchado. Ahora procedemos a limpiarlo, por demás se observa el enchape en buen estado. La división desliza de manera correcta, abre y cierra correctamente. La guía se observa en buen estado. Enchape de piso con su respectiva rejilla en muy buen estado. Enchape de muro se observa y se detalla en muy buen estado. Jabonera en muy buen estado, ducho con su respectiva lluvia, muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación, enchape de muro en muy buen estado, no se encuentra vencido, partido, fisurado, cerámica en muy buen estado, enchape de muro se observa y se detalla en muy buen estado, enchape de muro en muy buen estado, filo y borde en muy buen estado y muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación. Los guardaespaldas se observan completos, observamos una fisura. En esta cerámica por demás detallamos, acá también se observa una fisura y una cerca a la ducha. Esos son detalles estructurales. No se observan más fisuras, dilataciones en el muro. Continuamos.
Dicho video funciona de manera correcta y no hay filtración en su llave. Ahora sí continuamos con el pasillo y tenemos enchape de piso en buen estado, tenemos muro pintado de color blanco sin ningún tipo de perforación, tenemos filos y bordes de muro en muy buen estado, tenemos una puerta en madera, carpintería se observa y se detalla en muy buen estado, parte inferior se observan pequeños detalles, por demás se observan salpicaduras de pintura, marco en muy buen estado, parte superior en muy buen estado, lateral derecho se observa marco en muy buen estado, filos y bordes de muro en muy buen estado, y en la parte inferior se observa una pequeña, un poquito despegado acá. Borde inferior de la puerta se observa muy buen estado, la lámina de la puerta con 2 apliques en aluminio en muy buen estado, parte superior en buen estado.